colaborador de este espacio informativo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hoy, en viernes. Mira, Omar, gracias. Mira, Omar, voy a hablar un poquito sobre el tema de la declaración del presidente de la República, de que él va a usar el cubrebocas cuando se termine la corrupción. Ese es un tema que ha sido su bandera durante prácticamente 20 años, ¿no? O desde antes, desde que era presidente del PRD, por allá del año 1997, siempre hablando de acabar con la corrupción y combatir la corrupción. Esa fue su bandera de campaña para cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, y nadie puede estar en contra de una batalla tan importante como se debe dar en este país. Sin embargo, pareciera que se dibuja que únicamente en México es el país que existe la corrupción y que los políticos de este país se cuecen aparte con los de otras partes del mundo. Lo que nos diferencia prácticamente entre en México, en el tema de la corrupción, contra los demás países u otros países, tiene que ver con la impunidad, ¿no? O sea, la corrupción existe en todo el mundo, sin embargo, el combate a la corrupción es lo que no se ha podido dar en este país, y prácticamente pues la justicia se ha convertido en un tema selectivo, ¿no? Porque pareciera que se hacen algunos acuerdos de si alguien brinca de un partido a otro, pues lo que está comprando es prácticamente inmunidad, ¿no? Protección. Y eso lo hemos visto durante muchísimo tiempo, y Morena y el partido en el gobierno no ha sido la excepción, ¿no? En cualquier tema de señalamiento. Si hoy vemos que prácticamente, pues, con la pandemia, con el problema que tenemos, pues nos agarró mal parados a todo el mundo, ¿no? No estamos hablando nada más de México. Desafortunadamente hay quien está buscando culpables, y la verdad es que sí hay responsables. Una cosa es la culpabilidad y otra cosa es la responsabilidad. Hay responsables en la forma como se ha venido manejando la pandemia, y eso lo ha puesto, que una que está pasando en todo el mundo es que está cayendo el Producto Interno Bruto. Si la gente no está trabajando, si la gente no está en la calle, o tenemos este problema de que hay sectores que siguen sin poder activarse, pues el Producto Interno Bruto de los países cae de manera dramática, y que no estamos viendo todavía hasta dónde vamos a llegar. Pero esto es una consecuencia de una pandemia mundial, ¿no? De una crisis mundial que no le podemos echar la culpa absolutamente a nadie. Pero de cómo vamos a enfrentarla, sí podemos hablar de la responsabilidad, particularmente el tema del cubrebocas. Bueno, pues se ha visto una de estas, otra que el presidente se ha rehusado a utilizarlo, y que el subsecretario de Salud, Gatell, pues no menos de 12, 15 ocasiones ha dicho que el cubrebocas no sirve para nada. Y eso, bueno, pues ha generado que la población pues lo tome a la ligera, y eso nos sigue creciendo el asunto de el número de contagiados y infectados, y aunque incluso utilices el cubrebocas, pues eso no te impide que de otras formas, por lo que las costumbres que tenemos muchos seres humanos de tocar algunos espacios y agarrarnos inmediatamente la cara, y eso no te va nunca a librar de contagiarte de COVID. Sin embargo, creo que este tipo de declaraciones nos tiene a todo el mundo molesto, enojado, y parece que el gobierno se está empeñando en tener otros distractores, y uno tiene que ver con el caso Lozoya. Y en ese sentido, bueno, pues es una buena noticia que se pueda aclarar el caso de Odebrecht, y que podamos estar enfrentando a uno de los gobiernos, pues que desde el mismo gobierno, desde el mismo momento se presumía de todos estos atracos, ¿no? Todo el tema de corrupción, particularmente lo que se hizo en Pemex y lo que se ha venido haciendo en otras paraestatales. Tener a Lozoya detenido es una buena noticia. Lo que no es una buena noticia, y es una buena noticia incluso para el presidente, subió 5 puntos nada más con la detención. Sin embargo, lo que no es una buena noticia es que no se está cuidando el debido proceso, que han caído en la tentación de que cada una de las declaraciones que dice Lozoya, o no, porque no lo sabemos, se le están filtrando a los medios de comunicación para que se piense que está atacando a él, y se están señalando algunos nombres de personas que, sin haber sido juzgadas con el puro dicho, ya se están haciendo culpables y responsables. Y en México, si queremos combatir la corrupción, tiene que ver también con ese tipo de prácticas, que también es corrupción, estar señalando personas que no sabes si no se les ha hecho el proceso adecuado para que puedan estar en la cárcel. Deben de caer todos los responsables y los culpables, pero la forma en la que se debe atacar la corrupción no es con más corrupción, y no es violando las garantías individuales, y mucho menos el tema de derechos humanos. Este gobierno parece que lo que quiere es venganza en lugar de justicia, y eso pues yo creo que no está bien. Me parece que deben de tener mucho más elementos y mejor armados en un caso que debe de armarse
definitivamente, para que se presenten, sí, todos los testimonios que tenga Lozoya contra los que sean responsables e inicien la investigación y la averiguación, porque el solo testimonio de Lozoya no es válido de una persona que ha sido señalada por actos clarísimos de corrupción, que ha sido confeso, que ha dicho lo que ha hecho, de dónde lo recibió, cuáles cuentas fueron, y eso no podemos dejarlo. Yo entiendo que el nuevo sistema habla de los testigos protegidos para poder ir por los que cometieron los más grandes errores, pero si este fue el artífice de este fraude, no puede quedar impune, nada más porque lo pudieron detener por base con la Interpol en otro país, ¿no? En un país que tiene acuerdo de extradición. Hoy tenemos que entender que el combate a la corrupción debe ser una agenda de todos los días, pero particularmente cuando combatamos la impunidad, que no tiene nada que ver con que podamos utilizar o no el cubrebocas. Son temas distintos que los mexicanos no debemos de confundir. Hasta aquí mi comentario el día de hoy. Muchísimas gracias, Enrique. Muy buenas tardes. Estén bien. Hasta luego.